eso y le vamos a dar la bienvenida a la diputada provincial por el Partido Justicialista, Fernanda Paredes, que está acá con nosotros. Gracias por acompañarnos, Fernanda. No, muchas gracias por la invitación. Acá Bueno, estamos, conociendo. Debutando, claro. Sí, habíamos sí. hecho nota telefónica y no tenemos la idea de que habías venido, pero no. Así que el debut, bienvenida nuevamente. Bueno, gracias. Y varios temas, ¿no? Porque a Fernanda Paredes le toca integrar el Consejo de la Magistratura y hablábamos en el bloque previo que finalmente el Consejo de la Magistratura ya lanzó el calendario, la convocatoria para seguramente el cargo más estratégico que les haya tocado definir en esta gestión, que es el de Fiscal General de la Corte, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, obviamente nos enteramos por los medios de una lamentable noticia como es el fallecimiento del doctor Quattropani. Automáticamente nos comunicamos lamentando, ¿no? Porque es una persona que le dio mucho al Poder Judicial y días atrás se nos notificó que la Corte ya había comunicado, como establece la Constitución, la vacancia del doctor. Así que nuestro secretario del Consejo ya estableció el cronograma para que todo aquel profesional que desee postularse, conozca los días de presentación, de inscripción vía link, después de presentado su legajo de forma escrita, ¿no? Y los días que después serán las entrevistas. Veremos quiénes se presentan, cuántos se presentan. Sí, es una convocatoria diferente, Fernanda, ¿no? Digo, en términos de aspirantes posibles, diferente a las convocatorias para fiscales o para magistrados, jueces en general, ¿no? Sí, es un cargo de muchísima responsabilidad, es el fiscal general, es el titular de la acción penal. No podemos negar que el doctor Quattropani dejó la vara muy alta. Es un fuero de mucha responsabilidad. Creo que tiene que tener la persona que se postula, tiene que tener una vasta formación, un conocimiento profundo de ese fuero, ¿no? Así que veremos quiénes son estos postulantes y después activaremos el proceso como está dispuesto. Fernanda, no sé si te caben las generales del prejuzgamiento, así que te voy a llevar hasta el límite, hasta donde puedas, hasta donde puedas. ¿Cuáles son los rasgos que te parece fundamental a la hora de elegir, ¿no?, entre todos los aspirantes, un integrante de terna? Bueno, es mi opinión, ¿no? Yo creo que primero tiene que conocer muy bien el fuero. Me ha pasado, no sé, pongo un ejemplo, un juez de paz. Se presentan litigantes que manejan todos los fueros, que conocen un poco de todo, que andan mucho en la calle. El juzgado de paz es un multifuero. Pero ya el tema del fiscal general me parece que tiene que ser de profundo conocimiento. Quiere decir que si yo tengo que entrevistar, como tenemos acceso a los legajos con anterioridad, iría finito a su formación técnica, a su experiencia. En mi opinión, debiera ser del fuero. Yo creo que tiene que ser alguien, para mí, de adentro, por decirlo así, alguien que lleve tiempo en este trabajo de fragancia, de acusatorio. Sí. ¿Más que un abogado litigante? Yo creo que tiene que ser alguien que conozca muy bien de adentro todo el manejo, el procedimiento, que haya construido junto con todo lo que se dio, ¿no?, que ha sido partícipe de la instalación del acusatorio. Me parece, en mi opinión, creo que te daría un plus, ¿no?, que ya esté adentro. No digo que los que litigan no puedan, pero me parece que, si bien es cierto, también es otro tema, que hay gente que está muy, muy bien preparada y que tiene fortalezas, ¿no?, que tiene muchas habilidades y que puede aprender rápido. Yo creo que para ser un fiscal general no estaríamos para poner y que vaya aprendiendo. Me parece que ya tiene que ser una persona bastante formada y con mucho conocimiento. Y el otro tema es el de la edad, porque la Constitución, entiendo que el artículo 206 o el 204 establece 30 años de edad. 30 años es una persona muy joven, sí. ¿Da para tanta juventud la Fiscalía General? Y si yo lo conecto con esto de una gran experiencia, no me estarían dando los números, ¿no? O sea, calcula que con el viento a favor y muy ordenado y muy disciplinado te recibís con 24 o 25 años, bien, ¿no? Sí. Y si tenés 30, 5 años, yo apostaría un poquito más. Obviamente hay excepciones, he entrevistado gente muy joven y créeme que estaban sumamente preparados,
pero te vuelvo a repetir, para mí el fiscal general es una figura distinta a lo que estamos acostumbrados en este Consejo. Y decíamos también, Fernanda, que por la naturaleza misma del cargo hay dos dimensiones. Por un lado, la de la valoración de sus pergaminos, de sus capacidades, y ese es el primer filtro. Y después está la valoración política, porque en definitiva termina resolviendo el cuerpo, la legislatura, en una terna que se supone que cualquiera de los tres está en condiciones. Por lo tanto, termina siendo una definición política, cuál de los tres sería el favorecido. ¿Vos qué mirada tenés al respecto en un contexto de mayorías que han ido y venido en la legislatura, ¿no? Sí, bueno, primero me parece muy bien lo que acabas de decir, porque la Constitución de la provincia sí lo prevé, ¿no? La decisión la toma la legislatura, porque se pone en valor esto, ¿no? de la representación del pueblo, termina siendo político. Entonces, bueno, creo que todos tenemos que, desde el lugar que nos toca, ir aportando a este ejercicio de la responsabilidad institucional. Entonces, quienes estamos en el Consejo, ponderar esto, ¿no? Que vamos a ser los primeros en la línea. Decir, bueno, busquemos este perfil, ¿no? De la persona de adentro. Bueno, en mi caso yo iría por ese lado, no quiero hablar por los otros miembros. Es aceptable si tienen otra opinión, pero yo en lo particular estudiaría su legajo, vería su formación, si está adentro, qué participación tuvo, etcétera. Después el tema de lo político, bueno, hay que valorar esto, ¿no? También el conocimiento que tiene, tengamos en cuenta que va a tratar temas de seguridad, tiene que ser una persona abierta al diálogo, va a tomar decisiones, lo hemos visto, el doctor Cuatropani. Era un perfil que con todos los gobiernos tenía una muy buena comunicación, era muy acertado. Me parece que si nosotros desde el Consejo, indiscutiblemente me va a tocar, por eso digo nosotros, armamos una buena terna, eso es lo que hay que lograr, ¿no? Que cualquiera de los tres que termine quedando tengamos la certeza que se va a desarrollar bien. Lo político, bueno, vos lo decís, habrá que ver mayorías y minorías, pero sería bueno que todos los bloques entendiéramos la responsabilidad de la que estamos hablando, la institucionalidad a la que estamos entregando, ¿no? Y que podamos valorar eso de lo que le va a dar a la sociedad el fiscal general, más que al tema interno o como se dice, al poroteo de votos. Me parece que si todos nos concentramos en el rol que tiene un fiscal general, en lo que resuelve, en lo que dirige, me parece que podríamos tomarlo con esa responsabilidad y decidir que de los tres sea el mejor candidato. Por eso yo entiendo mi responsabilidad dentro del Consejo de la Magistratura. Claro, claro. Digo, lo último para pasar al otro tema, pero me parece relevante esto, porque a la gestión de Uñac le tocó la renovación de la Corte. Si por lo menos 4 de los 5 cargos, no sé de Sanctis dónde que fue el primero, en qué gobierno cayó, pero ahí, ¿no? Y claro, más allá de la idoneidad de todos los integrantes de la Corte, había una simpatía o una historia compartida con el justicialismo y con Uñac específicamente. ¿Es de esperar que pase lo mismo ahora con Orrego? La verdad que no te sabría decir bien porque no conozco los perfiles, todavía no sé qué candidatos podrían ser. Veremos cómo resulta, ¿no? Yo sigo insistiendo en que si tiene afinidad o no, me parece que lo primero es que tenga la formación y el conocimiento técnico, porque es complicado, ¿no? Terminar eligiendo a alguien solamente por una cuestión política. Me parece que tiene que tener conocimiento del procedimiento del fuero. Lo vamos a dejar salir del tema porque es un tema tan delicado, tan delicado. Y créeme que estamos arrancando, ¿eh? Esto va a ser... Bueno, vienen días intensos en la legislatura fundamentalmente. Como días intensos en el PJ. Hablando de... Nada fácil, nada fácil. Son 8 días para el cierre de frentes electorales y reflexionábamos que al momento del cierre de un frente electoral la lista está más o menos liquidada, porque una cosa va de la mano de la otra. ¿Sos optimista? Sí. ¿Sí? Sí, soy optimista porque por las conversaciones que tenemos adentro del partido, obviamente es un partido con muchos matices,
tenemos distintas miradas dentro del mismo espacio, pero todos tenemos el mismo fin, ¿no? Y es poder fortalecer el peronismo y entender que hoy la prioridad no son las internas, ni los egos, ni los sismos, sino, bueno, poder enfrentar toda esta coyuntura política económica que tenemos, ¿no? Distinguirnos de Milei, básicamente. Entonces yo creo que de hecho, mira, decían que íbamos a internas, que iba a ser sangrienta, que ya estaba, no fue así, lo logramos. Me parece que, bueno, lleva mucho tiempo y mucho diálogo, pero yo creo que se va a poder tener esta lista única y que va a poder, digamos, representar los sectores que están sentados en esta. El tema, viste, que se ha puesto, sobre todo desde Buenos Aires, que se ha anticipado la cuestión por las elecciones bonaerenses, se ha puesto en tela de juicio el valor de esta unidad a todo precio, o sin importar el precio, unidad hasta que duela, versus un sinceramiento, ¿no? Y bueno, y redefinir el todo, como planteó días atrás Ofelia Fernández y está planteando hoy también Juan Grabois. ¿Vos qué mirada tenés respecto de esa otra posición, no? Sí, hay cosas que coincido, digo, no podemos estar todo el tiempo haciendo como que no pasa nada. Creo que hay que animarse, ¿no? a la autocrítica, a decir, che, mira, perdimos por esto, el problema lo tenemos acá, dejemos pasar a estos sectores, pero a diferencia de la postura, por decirlo así, de Ofelia y de Grabois, que digo, hay muchas cosas que yo comparto, me parece que no es el momento, ¿no? Nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo, esto ya es inminente, el 7 son los frentes, el 17 de la lista, el proceso electoral y en octubre son las elecciones. Y nosotros tenemos que entender que el enemigo no está dentro, que está afuera. Entonces, sí creo que debemos caminar para el 27, ¿no? Acomodando todo esto que nos pasó y trabajar seriamente en esto, porque perdimos, de qué nos desentendimos, por qué la sociedad no nos acompañó, cómo entendemos a esta nueva sociedad, cómo elaboramos una plataforma, cómo convocamos a quienes ya no nos creen, cómo hacemos para darle este lugar a los jóvenes que nos los piden, cómo respetamos la representación femenina. O sea, me parece que viene, ojalá, ¿no? que esto sea el inicio de un gran recorrido para llegar al 27 muy fortalecidos y acomodando esto que claramente está y pasa. Pero me parece que no son momentos como lo plantea Ofelia. Yo creo que desde el lugar, por lo menos el lugar a mí me toca, yo quiero ordenar, lo conversamos, fue como un acuerdo y lo sostengo que hay que trabajar por esa unidad. Fernanda, y lo otro es el tema de la renovación, ¿no? Que algunos de tu generación fundamentalmente vienen ya planteando, y parece que sí, pero no, ¿viste? Parece que sí, pero más tarde, y que vamos viendo. ¿En qué instancia se encuentra eso? Mira, creo que hay que hacer como, a ver, yo digo, acompañemos la unidad genuinamente, de manera bien intencionada, con gestos, no solamente lo digo públicamente y por fuera explota no fogonearlo, eso es lo que, no me gusta el fogoneo, o sea, si yo no quiero que otro esté todo el tiempo con el sectorismo y dividiendo y con los sismos, yo no lo hago tampoco, lo trato de acompañar, pero como sí creo que es necesaria una renovación generacional y creo que hay que darle lugar a la participación de los jóvenes y las mujeres fundamentalmente, me parece que hay que trabajar en paralelo. Digo, yo te acompaño en la unidad, pero también estratégicamente hacer desde otro lugar. Entonces, generar más reuniones, más conversaciones, animarse a debatir, abrir el partido con el debate profundo con la juventud, decir, bueno, a ver, ¿qué dicen los jóvenes? Porque capaz que yo creo una cosa y en realidad, viste que esto va cambiando y el otro día hablábamos de si los jóvenes realmente querían la vivienda propia o no, o ya, viste, cambian el concepto y dicen, no, la verdad que, o qué tipo, bueno, todas estas cosas son las que nos... Exactamente, entonces, bueno, me parece que va por este lado. Yo creo que el momento, este escenario, amerita unidad, seria, responsable, lo mejor que se pueda, y con respecto a la figura o a los nombres, vos has visto cómo es esto, hay muchas cosas en juego, ¿no? ¿Quién mide? Sí. ¿Quién está mejor instalado? Por ahí yo quisiera fulano, pero bueno, sí, la verdad es que hoy no llegamos a la medición, pero trabajemos.
¿entendés? Me parece que va por ahí. Veremos cómo resulta. Yo tengo esperanza que nos podamos... Yo creo que va a concretarse este cierre de lista y que va a poder ser como lo estamos trabajando desde el Consejo Provincial y sobre todo las autoridades del Consejo. Vos has sido decíamos medio en chiste, pero bastante en serio, uno de los discursos, una de las lenguas más afiladas de la legislatura. Y esto es un reconocimiento, digamos. Un diputado que va y se muere en la intrascendencia, mejor no hubiera sido diputado. Y defendiste muy enérgicamente, muy encendidamente al gobierno de Uñac en la gestión anterior. Fuiste, me consta, cuando algunos por ahí se hacían los distraídos, se descomponían de la panza justo en el momento más picante del debate. ¿Lo habían desayunado bien? Claro, había otras diputadas, viste, que se pusieron al frente. Es anécdota, no es ficción. Lo que quiero preguntarte es si hoy te seguís reconociendo uñaquista o eso ya se cerró. Digamos, hoy hablar del bloque uñaquista es anacrónico. A ver, yo primero nunca desconozco a quienes para mí son líderes, quienes para mí le dieron mucho a la provincia, quienes le dieron oportunidades, en este caso a mí me dieron oportunidades. Yo reconozco a José Luis, reconozco a Sergio. No me gustan los ismos, yo me siento peronista, pero tengo un gran aprecio, tengo mucha relación con Sergio Uñac, la sigo teniendo, sigo haciendo consultas y tratando temas. Para mí sigue siendo un gran, además de un gran compañero, un conductor, y yo no reniego nunca jamás de dónde vengo, y si me equivoco, digo, bueno, me equivoqué, y si hay cosas que revisar, por ejemplo, el sistema electoral, yo fui defensora, y si tengo que decir, bueno, sí, nos equivocamos, y podríamos plantear modificaciones en esto, pero esto sirvió, esto no sirvió, yo soy de hacerme cargo de esas cosas. Me abrís la puerta para que te pregunte entonces si fue un error resucitar la ley de lemas. En realidad sí tuvimos errores en algunas cuestiones, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Para mí fue excesivo 10 candidatos, por decirte. Pero yo valoro que ese sistema sí te permitió una participación que quizás sin ese sistema no hubiese participado, y de hecho muchas mujeres no llegaron, pero sí pudieron participar. Entonces, tiene el lado bueno y el lado malo, ¿no? Hay cosas que modificarle, sí, estoy de acuerdo con que hay cosas que modificar, de hecho ahora va a entrar una modificación. Me gustan algunas cuestiones que están planteadas en otros proyectos, pero sí creo que hay que arreglar ese CIPAC, sin duda. ¿Dónde te vamos a ver? ¿De aquí en adelante? En la Cámara de Diputados, sí, defendiendo los proyectos de ley, golpeando puertas para que atiendan las comisiones. Sí. Me gustaría comisiones más fuertes en cuanto a estudio profundo de los proyectos de ley. Estamos como un poquito quedados, ¿no? Hay proyectos muy interesantes de ley que resuelven temas importantes y bueno, y no para nada, porque mira que yo, a ver Daniel, yo no digo ser dueño de la verdad y no porque uno escribe un proyecto tiene razón y tiene que ser sancionado, no, porque bueno, puede ser que haya cuestiones que corregir, pero mínimo respeto a eso, ¿no? Y decir, bueno, estudiemos este proyecto, nos demos el tiempo de leer artículo por artículo, llamemos a quien tengamos que llamar, pero lo estudiemos. Yo tengo proyecto de ley presentado el año pasado que jamás, nunca fui citada, ni siquiera explicar la intención que tienen. Entonces, vos te encontrás con una Cámara que está llena de expresión de deseo. Vos fíjate el orden del día de los... O sea, yo no estoy mintiendo. Sí. Digo, fijémonos el orden del día de todas las sesiones. Ahora, luego, a ver, Fernanda, seamos honestos, sí, y la verdad que la legislatura viene en esta tesitura hace no menos de 15 para 20 años, donde sí, la legislatura es una escribanía de validación de las adendas y los convenios del Ejecutivo, y vería con agrado qué y declara el día de interés público, ¿no? Y nada más. Cada vez peor, porque antes, yo recuerdo, salía un proyecto de ley, y puedo recordar mucho de... Sí. O sea, ahora es como muy estancado, ¿no? Y no es que no haya.
No es que no haya, hay. Quejas de estas, pero de la otra oposición, sí, que sí, el oficialismo, sí, de hace rato. Sí. Y Y me parece moraleja, recuperar el legislativo también. Sí, y me parece que eso suma a la institucionalidad y también al descrédito que se está teniendo. Es como bastante duro, ¿no? Todos los días estar poniéndole porque uno está convencido, quiere hacer valer, respetarla, honrar el lugar que te toca y bueno, no ser convocado nunca, ni siquiera para el estudio, es como un poco complejo. Fernanda, muchas gracias. A vos. Muy amable. Fernanda Paredes pasó por aquí por Pelado de Stream.